asambleísta dio a conocer el detalle de lo que se busca modificar a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, habló de 64 Gracias, artículos señora propuestos para presidenta. reformar. Interviene el Quiero legislador Franklin iniciar mi Samaniego. intervención señalando unos elementos que efectivamente se recogen en el informe. Felicitar a la comisión porque trabajar en la reforma de la ley que rige a la primera función del Estado me parece que es sumamente importante. Tuve la posibilidad de trabajar en la reforma anterior, hace 4 años atrás, cuando se incluyó al Comité de Ética, cuando se cambió el número de comisiones, cuando se ajustaron algunos temas de suma importancia. Pero al iniciar mi intervención quiero saludar al pueblo ecuatoriano y decirle que efectivamente esta Asamblea Nacional, hoy los 138 asambleístas tienen que responderle por la competencia y las atribuciones que tiene para legislar y para fiscalizar. Me parece que es fundamental porque el pueblo ecuatoriano cada día va analizando qué es lo que hace la Asamblea Nacional. Hay temas fundamentales que se han tratado aquí, los temas de salud, los temas de educación, los temas de trabajo, los temas de desarrollo productivo, que sin duda alguna no se resolverán con la emisión de leyes. Sin embargo, facilitan y nos permiten tener las herramientas suficientes, y en mi calidad de abogado lo señalo así, para que el país pueda enrumbar también, no solo en los temas de seguridad, en los temas de desarrollo y en los temas de trabajo. Y en el informe se hablaba de una premisa que me parece fundamental. El pueblo ecuatoriano merece instituciones democráticas sólidas. Y en ese camino vuelvo a recalcar la responsabilidad que tenemos. Por otro lado, quiero indicar también que si bien la posibilidad de emitir y ajustar nuestra norma nos da el camino para ir llenando esos vacíos e inclusive las anomias que se van presentando, recuerdo yo que en una comisión en este periodo había un gran debate sobre el tema de cómo se integran las mayorías cuando un número de asambleístas no alcanzaba para poder dar inclusive quórum en una comisión. Hoy le hemos escuchado al compañero presidente describir cómo está organizado el texto de la reforma. Sin embargo, de eso quiero indicar que efectivamente hay algunas observaciones que vamos a hacer llegar por escrito, como por ejemplo en el que tiene que ver con el numeral 17 del artículo 18, en el que se habla sobre la garantía de la modalidad de trabajo presencial y teletrabajo, y se habla de una modalidad semipresencial. Siempre que se instala, tanto virtualmente como presencialmente, es importante definir si es semipresencial o es una modalidad mixta. Por ejemplo, elemento que dejo desde ya para que ojalá en el debate en la comisión se pueda recoger. Por otro lado, compañeros y compañeras, es importante lo que señala el artículo 9, en donde frente a la comparecencia y al requerimiento y a la obligatoriedad que tienen los ministros y las autoridades que están obligadas a venir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, pero además a informarle al pueblo ecuatoriano en los procesos de fiscalización, este pleno pueda trasladar inquietudes, no lo que pasa en este momento, que viene un ministro y ocupa su tiempo, informa lo que quiere informar y de ninguna manera ninguno de nosotros puede trasladar inquietudes. Sin embargo, también hay que notar el tema de poder reglamentar de la mejor manera y que sea
posible llevar adelante este traslado de inquietudes que no son de los asambleístas, que son las inquietudes que tiene el pueblo ecuatoriano. Y así otras observaciones. Sin embargo, quiero comentarles, compañeros asambleístas y al pueblo ecuatoriano, que en este año, junto con nuestra compañera Viviana Veloz, presentamos un proyecto de iniciativa legislativa que plantea reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, base del funcionamiento de esta Asamblea Nacional, y que hoy las estamos tratando en este primer debate. Y estas reformas veo que han sido ya incorporadas en algunas partes de la propuesta. Y la primera se refiere al artículo 9, al numeral 20, en donde se habla de analizar la posibilidad de los famosos resoluciones de respaldo. Porque ahora, cada vez que a alguien se le ocurre, presenta una propuesta de resolución para que a cualquier autoridad, no voy a dar nombres, para cualquier autoridad, aquí tengamos que emitir resoluciones de respaldo por cada gestión que realiza. Mañana se inicia un proceso de investigación y hay que emitir un respaldo de la Asamblea Nacional. Mañana hay un pronunciamiento y hay que emitir un respaldo a esa autoridad, cuando es obligación de esa autoridad servirle al pueblo ecuatoriano y cumplir con lo que determina la ley, con lo que determina la Constitución. En todo caso, esas repetitivas pedidos de reconocimientos, me parece que es un tema muy importante que hay que analizarlo en la comisión, hay que reglarlo, hay que normarlo para evitar esos constantes pedidos que al final terminan siendo casi como, bueno, voy a utilizar una palabra que la usamos en el sur de Quito, el cepillismo hay que dejarlo de lado y vamos a que cumplan con las autoridades y ejercer nuestra potestad de legislar y de fiscalizar. Por otro lado, compañeros y compañeras, hay un tema también muy importante. Esta asamblea de 137 asambleístas atraviesa por un problema que no ha sido solo de este periodo, de muchos periodos atrás, pero da la casualidad que en esta asamblea hay alrededor de 14 asambleístas que han tomado una decisión unilateral, una decisión que responderá a temas que tiene que en algún momento, no a nosotros, sino al pueblo ecuatoriano y a los mandantes justificar, como es el tema del transfugismo político. Y sin duda alguna, en el artículo 115 se plantea la inclusión de la cesación de funciones por transfugismo en la representación política, cuyo sujeto activo es el asambleísta que, electo en el ejercicio de sus funciones, renuncia a la bancada o es expulsada del movimiento o partido político por el cual fue electo. Ahí estamos incluyendo un elemento adicional, que es la expulsión del movimiento o partido político, porque da la casualidad que hoy toman nomás la decisión unilateralmente y se mandan a cambiar de bancada y mañana aparecen sumando las filas, inclusive, digo en este momento, hablando de la casuística de la bancada de gobierno. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha decidido, como digo, incluir esta causal de cesación de funciones. Compañeros, colegas, asambleístas, esta reforma a la que me estoy refiriendo busca adecentar la política, ser transparentes, compañeros, porque sancionar a la legislatura, creo que es fundamental, sancionar desde la legislatura a quienes violentan la democracia. Y ya lo decía nuestro compañero presidente en la argumentación, que hay personas que creen que porque sí llegan a una representación aquí en la Asamblea Nacional, cuando el método de elección que está vigente y que fue aprobado en la reforma al Código de la Democracia, que fue orientada para afectar a una línea política y a una organización política. Se cambió el método y se cambió la forma de elección. Ahora, cuando usted va a elegir
a un asambleísta tiene que hacerlo en plancha, antes podía hacerlo entre listas, podía hacerlo individualmente, hoy no. Hoy el pueblo ecuatoriano se pronuncia por un movimiento en plancha y por una propuesta de trabajo a la cual tenemos que honrar. Ecuatorianos, esta actitud para mí efectivamente es reprochable, creo que debe ser sancionada. Es lamentable ver a políticos haciendo campaña con una camiseta, con un número, y luego renunciando a la organización política por la que se auspició. En todo caso, compañeros y compañeras, creo yo también que es importante que en virtud de las últimas reformas que se realizaron al Código de la Democracia, no se hayan incluido, es más, estamos debatiendo en un segundo informe, no se haya incluido el transfugismo político ahí en ese informe al Código de la Democracia, porque también por ahí hay alcaldes que llegan por una tienda política y mañana salen sin ningún empacho a decir que solo era por las elecciones y que de aquí para adelante tienen independencia para hacer lo que quieran. Eso no puede pasar. No puede pasar que un asambleísta o una autoridad llegue por un movimiento de izquierda y mañana se esté coqueteando con la derecha o con quien tiene el poder. Eso no puede pasar. Compañeros, para terminar, por último, quiero señalar que inclusive hemos revisado normativa a nivel internacional. Esto no pasa solo en el Ecuador. El adecentar la política, el estar siempre al frente con los intereses del pueblo ecuatoriano, dejando de lado los intereses particulares. Por ejemplo, en Bolivia, la normativa sobre partidos políticos considera como una grave falta que un senador o diputado, luego de que haya pasado una elección, se incorpore a un partido distinto al que fue postulado o se declare independiente. En Panamá permite a los partidos sancionar al parlamentario tránsfuga con la pérdida del mandato parlamentario, como hoy se está planteando como una causal de destitución. De igual manera, en la doctrina judicial imperante en Brasil, permite que los partidos políticos sancionen con la pérdida del cargo político. Compañeros, señor presidente, con esto termino. Debido a esto y a las observaciones también, quiero señalar que todos debemos recordar que el camisetazo no traiciona a un partido político, traiciona a sus votantes. Muchísimas gracias.